Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos. Muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos abres los ojos, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos haces ver, por las enseñanzas. Gracias porque tú nos permites, pues, tener todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Porque tú nos has cuidado de muchos problemas, de muchas complicaciones, Señor, de nuestros mismos errores. Te pedimos para que tú nos guardes, Señor, para que tú nos ayudes a tener un corazón noble, un corazón que quiera servirte con todo su corazón. Te pedimos, Señor, para que tú nos guardes, para que tú nos bendigas, para que tú hables a nuestro corazón el día de hoy, a nuestra mente, Señor, y para que tú permitas que todo lo que pues tú nos muestres el día de hoy sea de bendición, para que tú llegues a nuestra necesidad y permita, Señor, que pues todo esto pueda ayudarnos a entregarte a nuestra vida por completo. Te pedimos por todas aquellas personas, Señor, que van a escuchar el día de hoy tu palabra, para que también tú los guardes, para que tú los bendigas, para que permitas que ellos también puedan aceptarte, Señor, para que abra sus ojos, para que ellos puedan arrepentirse y puedan ser salvos. Te pedimos por nuestros familiares, por toda la gente que ha oído de ti, que aún no han querido aceptarte, Señor. Te pedimos para que tú sigas trabajando en sus corazones y para que ellos también puedan arrepentirse y puedan ser salvos. Te pedimos, Señor, todo esto y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es un tema que nos va a llegar a todos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 3. Es un tema que se llama No permitas el orgullo. Y vamos a ver precisamente esto, acerca de lo que tenemos que hacer. Especialmente aquí en el libro de Romanos, ¿verdad? Y vemos que una de las cosas más importantes es eso, que realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no con la gente, no con nuestro alrededor, de nosotros mismos. Vamos a ver que una de las cosas, ¿verdad?, que hace a veces la gente es tratar de rehuir de los problemas, pero no los enfrentan. El otro día hablábamos de ese tema, ¿verdad? De nada sirve hacer como que no pasa nada y aquí no estoy mal, si realmente hay un problema y no lo arreglamos. Entonces, lo más importante es primero pues reconocerlo. Necesitamos saber en dónde está el problema. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es un versículo que realmente es muy impactante por todo lo que dice. Realmente hay muchas cosas. Vamos a ver el día de hoy que una de las primeras cosas, ¿verdad? Este versículo empieza diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada. Resulta que este es un pasaje que escribe Pablo en la carta a los romanos. Y una de las cosas, ¿verdad?, es que esto no es algo que a él se le había ocurrido. Él decía, por la gracia que me es dada. Eso significa que Pablo les dio una exhortación, pero no fue algo que se le ocurrió a la mera hora, ¿verdad? Tampoco fue algo que él improvisó de último momento, sino es algo, como dice él mismo, decía, es algo que le fue dado. Es decir, que para que alguien pueda decirte algo, el título, no permitas el orgullo. Entonces, Pablo aquí lo que estaba diciendo, ¿verdad?, que él mismo primero le había sido dado. ¿Qué es lo que le había sido dado? Ahorita vamos a ver todo lo que significa esto, ¿verdad? Que primero Dios habló con él. No solamente habló con él, Dios trabajó con él. Dice también la Biblia, ¿verdad?, que él estuvo 3 años en Arabia y estuvo no perdiendo el tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Pues Dios estaba trabajando con él. Después de todo eso es cuando Dios empieza a usarlo de una forma extraordinaria, ¿verdad? Eso fue exactamente lo mismo que le dijo Jesús a Pedro. Vamos a Lucas capítulo 22 y versículo 32, porque vamos a ver que para que nosotros podamos llevar una exhortación a alguien, pues no podemos ir con las manos vacías, ¿verdad? Es como si yo voy a ir a repartirle una despensa a una persona y yo voy, pero pues yo no llevo nada en las manos. ¿Qué le voy a entregar? ¿Qué le voy a dar? Pues nada. Para que yo pueda llevarle algo, pues necesito tener eso yo primero en las manos. Lo mismo pasa con esta parte, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 22 y versículo 32.
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos ir a decirle algo a los demás, ¿verdad? Primero tenemos que ser tratados nosotros. Por eso vamos a ver el día de hoy que una de las cosas con las que Dios quiere tratar primero con cada uno de nosotros en lo particular y en lo personal es con nuestro propio orgullo. Que realmente ahí es donde radica, ¿verdad? Vamos a ver todo lo que significa esto, ¿verdad? Toda la serie de problemas que nos trae nuestro propio orgullo. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros no entendemos por qué Dios trae ciertas pruebas a nuestras vidas. Sin embargo, no debemos olvidar que todo lo que nos pasa, ¿verdad? Absolutamente todo, desde las cosas buenas hasta las aparentemente malas, absolutamente todo está controlado por Dios. No hay cosas que se le hayan escapado a Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, bueno, Señor, pero ¿por qué permites esto, verdad? Hay mucha gente que siempre se excusa diciendo, bueno, ¿y por qué Dios permite que haya tantos problemas en el mundo y tantos pobres y tantas cosas, verdad? Bueno, nos sorprenderá saber que Dios tiene preparado hasta eso porque realmente tiene un plan. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 4, en donde dice exactamente eso mismo. Y es que a Dios no se le van los detalles, ¿verdad? Oye, Señor, pero ¿por qué hay tantos niños pobres allá en Biafra, verdad? Dios tiene un plan perfecto. Si Dios no quiere, ¿verdad? Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, que los pájaros, ¿verdad? No caen a tierra sin vuestro Padre. Fíjense cómo dice Proverbios 16:4. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Oye, Señor, pero ¿cómo hiciste impíos para el día malo? Bueno, pues tiene un plan. Nosotros, una de las cosas que tenemos que entender es que no podemos pasar encima del plan de Dios. El que no lo entendamos es una cosa, pero no significa que Dios no tiene preparado todo esto. Esa es la forma, ¿verdad?, que Dios usa para que nosotros seamos bendición a los demás. No puedes tú llevar bendición si primero tú no has sido tratado. Dios quiere llevarnos a las pruebas, sí, sí vamos a pasar por las pruebas, ¿verdad? Por eso es un error cuando un pastor o cuando una persona habla y le dice que una persona cuando se convierta, todos sus problemas se van a corregir. Eso precisamente ha creado muchos problemas y muchas deserciones, ¿verdad?, entre la gente. Se convierten pensando que es varita mágica y no es cierto. Y después, ¿qué pasa? Después de que empiezan más problemas, dicen, hombre, pues yo estaba mejor antes que ahora. Y se regresan al mundo. Porque es un error. Porque no significa que Dios va a eliminar los problemas. Al contrario, dice que los va a traer para que nosotros seamos trabajados y preparados en medio de los problemas. Dice que esa misma consolación con la que nosotros fuimos consolados va a servir para consolar a los demás. ¿No? Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 4. Precisamente es eso. Y vamos a ver que Dios nos consuela en donde, en nuestras tribulaciones. No está hablando acerca de cuando está todo en bonanza, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 1:4? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice que Dios primero nos consuela en donde nuestra tribulación. Es decir, que vamos a pasar por la tribulación, sí. Pero va a servir esa tribulación, como le decía Pedro, le decía Jesús a Pedro, ¿verdad? Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora sí, pero no antes. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Con esa consolación con la que Cristo nos consoló, podemos consolar a los demás. Muchas veces suceden cosas, ¿verdad? O suceden tragedias, por llamar de alguna forma, ¿verdad? Y se acerca una persona a la otra y no sabe ni qué decirle. No tiene palabras para expresarle, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fallece una persona y no sabe ni qué le va a decir, pues claro, si no tiene nada, ¿qué le va a compartir, verdad? Por eso necesitamos ser tratados, ¿verdad? Vamos a ver que aquí en el pasaje de Romanos, ¿verdad?, en donde estamos, decía Pablo, ¿verdad?, por la gracia que me has dado, y luego dice algo bien interesante, a cada cual que está entre vosotros. Una de las cosas, ¿verdad?, que vamos a ver el día de hoy es que el orgullo, ¿verdad?, no es una excepción. Dice, está en cada cual que está entre vosotros. Eso significa, ¿verdad?, que no hay personas que estén exentas, ni que se puedan excluir del orgullo. Significa que el orgullo ataca a todos, ¿verdad?, en general. Por eso, ¿verdad?, es más importante
el que nosotros estemos viendo hacia nosotros mismos, no hacia los demás. Por eso dice, ¿verdad? Que cada cual que está entre vosotros se refiere a todos los hijos de Dios. Porque delante de Dios, ¿verdad? No hay nadie que esté exento, ni nadie que pueda justificarse en su misma presencia. Vamos al libro de Romanos nuevamente, ¿verdad? Ahora el capítulo 2 y el versículo 12. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Hay mucha gente, y vamos a ver ahorita eso, ¿verdad? Que piensan que están muy bien. Sin embargo, delante de Dios, por eso le pone aquí, ¿verdad? Es como una radiografía. Y le dice, mira, así es como estás tú, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículo 12, ¿verdad? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Romanos 2, 12. Sí. ¿No es el que buscamos? No, es que, bueno, el que yo puse aquí es Romanos 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que juzgas. Sí está ahí, pero está más adelante. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, realmente dice, eres inexcusable, oh hombre. Y eso es delante de Dios, ¿verdad? Delante de los hombres dice, pues sí, cada uno se justifican, pero delante de Dios eres inexcusable. No hay nadie que pueda pararse en medio de su presencia, ¿verdad? Y que pueda decir, pues que está bien, cuando eso no es cierto. Vamos a ver, ¿verdad? Que la parte del orgullo es algo que todos traemos. Y que realmente por eso debemos de tener tanto cuidado para que esto no nos vaya a hacer caer y tropezar. Continúa diciendo Romanos 12, ¿verdad? Aquí en el versículo 3 que estábamos diciendo, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, y luego dice algo bien interesante, que no tenga más alto concepto de sí. Eso es importante, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿O por qué nos hace una advertencia, ¿verdad? De que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. Si hay algo verdaderamente difícil para un cristiano y para cualquier persona en general, es tener la medida exacta, justa y cabal de quiénes somos. Por lo general, ¿verdad? Cada vez que tú te evalúas, siempre tienes un concepto equivocado, incorrecto y desproporcionado de nosotros mismos. Siempre crees que estás bien. Siempre crees que lo que tú haces es lo correcto. Por eso dice este versículo, no tengas más alto concepto. No dice, ¿verdad? Yo te sugiero, ¿verdad? Que algún día vayas recapacitando en evaluar tu autoestima. No es una recomendación, es una orden. Y si es una orden, es precisamente por eso, porque Dios sabe que siempre nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, ¿verdad? Mucho mejores que los demás. Ahorita vamos a ver ese tema, ¿verdad? Nunca nos evaluamos al revés, ¿verdad? Inferiores que los demás. Digo, aunque sí hay un complejo de inferioridad, ¿verdad? Pero por lo general siempre, ¿verdad? Nos evaluamos mayores que los demás. Y por eso aquí, ¿verdad? Dice que no debemos tener un concepto más alto. Ese concepto más alto es una advertencia. Es una advertencia clara y contundente contra el orgullo. Ese concepto más alto, ¿verdad? Porque Dios sabe lo frágiles y lo débiles que somos. Y por lo tanto, ¿verdad? Sabe también lo sencillo que es para una persona caer en medio del orgullo. Por eso es por lo que Dios nos está haciendo esta advertencia, ¿verdad? Es como decir, cuidado, curva peligrosa más adelante, ¿verdad? Dices, no, qué curva peligrosa, y le sigues, ¿verdad? Pues claro que te vas a salir. Por eso, ¿verdad? Este concepto más algo, es algo, como dice, que está más alto. Es algo que nos rebasa. Eso significa sentirnos más de lo que realmente somos. En realidad no lo tenemos, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Que se usó aquí en Romanos para el concepto más alto en griego, ¿verdad? Es una palabra que dice huperfroneo, que significa estimarse demasiado. Es decir, ser un arrogante y prepotente. Eso significa ese concepto más alto, ¿verdad? Eso significa, y además, como dice aquí, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. Eso significa que a cada ratito nosotros tenemos un concepto como este, ¿verdad? Somos arrogantes, somos prepotentes. ¿Por qué? Porque realmente, como dice aquí, tenemos un concepto desproporcionado de nosotros mismos. Siempre creemos que estamos haciendo las cosas correctamente. Y no es cierto, ¿verdad? Aquí por eso dice Dios, ¿verdad? Que no debemos tener un concepto diferente o mayor. Y aquí dice algo bien interesante, un concepto más alto y continúa diciendo, ¿verdad? Que el que deba tener.
Ahora, aquí, ¿verdad? La pregunta importante es, ¿y cuál es el concepto que debo tener? Si me preguntan a mí, ¿verdad? ¿Qué lugar tendría? Pues yo me pondría un lugar súper alto, ¿verdad? El más prominente, el más importante, porque me siento el más importante de todos, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva nos sentimos más y mejores que los demás. Sin embargo, no se refiere aquí el lugar que nosotros queremos estar, ¿verdad? O el que creemos que merecemos, sino el lugar que Dios quiere que tengamos. Y eso se contesta precisamente a continuación. ¿Qué lugar debo de tener, Señor? Ese es el que nosotros debemos saber. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, verdad? Continúa diciendo aquí este versículo, ¿verdad? Dice que piense de sí con cordura. Ahora, ¿tú piensas de ti con cordura? Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar de nosotros mismos con cordura? Ahora, es bien fácil, pues tú haces un análisis de tu vida, ¿verdad? ¿Cómo piensas de ti mismo? ¿También te sientes la última Coca-Cola del desierto? ¿También te crees que eres tan maravilloso y que no hay otro mejor como tú? Es bien fácil, ¿verdad? Porque nosotros siempre creemos que nosotros hacemos las cosas bien y nos sentimos mejor que los demás. Ahora, ¿qué es la cordura? Porque aquí dice que tenemos que pensar con cordura. La cordura, ¿verdad? Es la capacidad de pensar, de sentir y de actuar con prudencia, con sensatez y con buen juicio. Y estas tres cosas, ¿verdad? La prudencia, la sensatez y el buen juicio es lo que te permite tomar buenas decisiones. Por eso hay tantos errores, ¿verdad? Si la gente no actúa con cordura, pues claro que toma malas decisiones. Veámonos en los gobernantes, ¿verdad? En la gente que tiene autoridad, pero que no tienen cordura, pues toman una serie de decisiones incorrectas y pues claro, con las debidas consecuencias, ¿verdad? Ahora veámoslo en nuestra vida. Si tú también has tomado decisiones sin cordura, has tomado malas decisiones, definitivamente. Por eso es importantísimo el que tengamos cordura, ¿verdad? Ahora, aquí dice, ¿verdad? Continúa diciendo Romanos. Dice que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué interesante, ¿verdad? No es lo que yo quiera, ¿verdad? No es la medida de fe, pues yo quisiera 3 costales, Señor, ¿verdad? Pues no. Dice que Dios repartió a cada uno. Eso es algo bien interesante, porque no es algo que nosotros queramos, ¿verdad? Esa medida es la que Dios diseñó para cada uno de nosotros, no lo que queramos. Oye, Señor, pero es que me gustaría tener. No, no es lo que nos gustaría tener, es lo que Dios preparó para nosotros. Hay gente a la que Dios le dio un don. No, Señor, a mí sí no me gusta. Yo quiero ser maestro, ¿verdad? O yo quiero ser pastor, o yo quiero ser evangelista. Es en donde Dios nos puso. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar donde Dios nos puso. No andar añorando, ¿verdad? Es que yo quería ser, es que yo tenía el plan. No. Dice aquí que Dios ya nos repartió a cada uno. Tenemos que aceptar que nos repartió Dios, ¿verdad? Muchas veces andamos añorando, andamos envidiándole lo que Dios le repartió a otra persona. Y no, Dios sabe por qué nos dio las cosas, ¿verdad? Recuerda que Dios fue el que repartió y Él sabe perfectamente qué necesitamos y cómo trabajar con cada uno de nosotros. Si no eres un pastor, ¿verdad? Es porque eres un maestro. Dios te va a usar como maestro, ¿verdad? Hay mucha gente que ha perdido el tiempo queriendo hacer una cosa que no es, porque está neciamente empeñado en que tiene que ser una cosa que no es, y Dios lo va a usar en otro lado. Dios sabe, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? ¿Cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos? El problema es que muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios nos repartió, ni con lo que Dios nos dio y con lo que Dios nos tocó, ¿verdad? Siempre nos preguntamos, ¿y por qué Dios permite tal cosa, verdad? Yo hubiera querido esto, yo hubiera querido el otro, ¿verdad? Recuerda que si Dios nos dio algo, ¿verdad? Es porque esa es su voluntad. Y ahí es donde Dios quiere usarnos. Nos guste o no, lo entendamos o no, queramos o no. Realmente tenemos que aceptar su voluntad, ¿verdad? Por eso aquí cuando dice que Dios repartió, ¿verdad? Que Él fue el que lo repartió y repartió los dones, ¿verdad? Esta repartición de dones, ¿verdad? No fue una equivocación de parte de Dios. Oye, Señor, es que te equivocaste, ¿verdad? A mí me hubieras dado otro, ¿verdad?
Tampoco es que ya no hubiera más dones, ¿verdad? Dios metió la mano a la bolsa y, híjole, pues nada más tengo este, ¿verdad? Y pues órale, ¿verdad? No es que te tocó un tiempo de recesión de dones, ¿verdad? Llegaste pues cuando ya no había nada, ¿verdad? Una época de sequía. Tampoco te tocó el don más rezagado o el que nadie quiso. No nos tocó un premio de consolación. Nos tocó el que Dios quiso. Y si Dios quiso, es por algo, ¿verdad? Dios quiere que estemos contentos con lo que Él nos dio. Con lo que tenemos ahora, como dicen Hebreos, ¿verdad? Sean vuestras costumbres, en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres siempre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Contentos con lo que tenéis ahora. Mucha gente desperdicia su vida añorando, envidiando otras cosas, otra gente, otras circunstancias. Oye, Señor, ¿y por qué yo no nací en tal lugar y con tal familia y en tales circunstancias, verdad? Y se la pasan amargados toda su vida. No pueden estar contentos con lo que tienen ahora. Es decir, no pueden disfrutar su vida. Hay gente que se la vive años y años y años, y obviamente no nada más es eso, inclusive el desgaste que están teniendo en tratar de ser algo que no son. Ahorita vamos a ver ese tema, ¿verdad? Por eso es muy importante saber qué es el orgullo y también cómo podemos evitarlo. Porque muchas veces, ¿verdad? El orgullo ni siquiera nos damos cuenta. El orgullo, ¿verdad? En términos generales, según el diccionario, dice que hay dos tipos de orgullo, ¿verdad? Lo clasifican y lo catalogan de dos tipos diferentes de formas, ¿verdad? Dice que el primero es un orgullo positivo y es la satisfacción de haber logrado algo. Entonces, realmente cuando tú te da gusto, ¿verdad? El pues, sabes que, terminé mi carrera, tengo mucho orgullo, ¿verdad? Profesional. Pues sí, digo, es una parte de orgullo, más que orgullo, es una satisfacción por un logro que pudiste obtener. Realmente esa es realmente una parte, ¿verdad? Y la otra parte del orgullo, que es a donde vamos a abundar, ¿verdad? El día de hoy, es el orgullo que le llaman negativo. Es la soberbia, ¿verdad? Es la estimación propia que se distorsiona hasta un sentimiento de superioridad. Eso es lo que pasa. Es como dice aquí, repito, es una estimación propia, ¿verdad? Que se distorsiona hacia un sentimiento de superioridad. Es el que nosotros nos veamos y sintamos, ¿verdad? Que estamos arriba de alguien. Cuando la Biblia habla del orgullo, ¿verdad? Siempre lo menciona como la altivez de los ojos, lo menciona como el orgullo de corazón o la soberbia. Vamos a Proverbios 21:4, porque ahí dice qué significa todo esto. Hay que poner todas estas actitudes en el contexto correcto. Hay muchas veces que las personas piensan que lo que hacen están bien. Sin embargo, Dios tiene un concepto diferente, ¿verdad? Y Dios lo pone siempre exactamente, ¿verdad? Con las palabras correctas. No está poniendo cosas de más, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 21:4? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Dice bien claro, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. No dice, pues hay actitudes pues más o menos altivas, ¿verdad? Dice, pues ahí como lo quieras ver, ¿verdad? Trata de evitarlas, no, dice son pecado. Ahora, ¿qué pasa con el pecado, verdad? El pecado tenemos que evitarlo y sacarlo de nuestra vida. Vamos a ver que el orgullo como tal, ¿verdad? La soberbia fue el primer pecado de la creación. Vamos a Isaías 14 y versículo 12. Cuando Dios creó, ¿verdad? Todas las cosas, ¿verdad? Vemos que creó también a uno de los ángeles más importantes, ¿verdad? Más hermosos. Y sin embargo, ¿verdad? Dice aquí, Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice, ¿cómo caíste de dónde? Del cielo. Imagínate ya haber estado en el cielo. Dice, ¿cómo caíste y cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Lucero, ¿verdad? Dice que no era cualquiera. Lucero no era un angelito que estaba ahí en la esquina, ¿verdad? No era el ángel de la guarda, ¿verdad? Como le llaman ahora. Dice que era alguien importantísimo. Vamos al libro de Ezequiel, porque en Isaías habla acerca de la caída, pero vamos a ver quién era esta persona, ¿verdad?
Ezequiel 28 y versículo 13. Dice que Lucero era el ángel más hermoso de la creación. Fíjense nada más cómo menciona el día de su creación. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando Dios creó a este ángel, ¿verdad? Fue una creación especial, una creación diferente, ¿verdad? Dice que toda piedra preciosa era su vestidura. Y menciona aquí piedras preciosas, ¿verdad? Y instrumentos de música, una gran celebración el día de su creación. No iba a ser cualquiera, ¿verdad? Resulta que precisamente, y al estar en medio del cielo, imagínense nada más de estar con Dios, ¿verdad? Precisamente por eso es por lo que este lucero, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensó al ver todo lo que él estaba viendo? En donde, imagínate estar conviviendo con Dios, ¿verdad? Directamente. Ahora sí regresemos a Isaías 14, el 13 y el 14. ¿Qué es lo que dijo esta persona al estar viendo todo lo que estaba ahí, ¿verdad? Y vamos a ver que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Isaías 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucero, cuando ve todo lo que había, ¿verdad? Que había sido creado de una forma excelsa, ¿verdad? Y que estaba sobre las nubes, dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte, ¿verdad? Y luego dice, sobre las alturas y seré, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Seré semejante al Altísimo. Él ya se sentía, ¿verdad? Que tenía todo. Al ver dónde estaba y todo lo que lo rodeaba, olvidó, ¿verdad? Por un momento que él era una creación de Dios. Él se sentía igual a Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dio, pues todo lo que él tenía. Y bueno, ahí el versículo 15, ¿verdad? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios tiene que venir y tiene que mostrarle que sigue siendo una criatura. Eso es lo que pasa con el orgullo, ¿verdad? Resulta que el orgullo ha sido y sigue siendo el pecado más común entre los hombres. Vamos a Génesis, ¿verdad? ¿Se acuerdan del huerto del Edén? Cuando Adán y Eva pecan, ¿saben por qué pecó Eva? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Eva? Génesis 3:5. Ahí dice exactamente qué fue lo que quería hacer Eva. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Resulta que a Eva le dijo, ¿vas a qué? A ser como Dios. ¿Saben qué le pasó a Lucero? Lo mismo. También quiso ser semejante al Altísimo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nos queremos sentir como Dios en nuestra esfera, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad? Que este es el pecado más común desde la creación. ¿Y qué crees? Pues no ha perdido, ¿verdad? Popularidad. Sigue siendo el número 1 hasta la fecha, ¿verdad? Vamos a Proverbios 6:16, ¿verdad? En donde habla acerca de eso. Habla acerca de una lista de cosas, ¿verdad? Donde dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Y sabes con qué empieza? Los ojos altivos. Proverbios 6:16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y hace una lista de 6 cosas de la séptima, ¿verdad? Dice, pero ¿sabes por dónde empieza todo? Por los ojos altivos. Todos en algún momento, como le pasó a Lucero, como le pasó a Eva, como le ha pasado a toda la gente, ¿verdad? En algún momento tenemos ojos altivos. ¿Qué significa esos ojos altivos? Altanero, ¿verdad? Queremos sentirnos mejor que la gente. Queremos hacer que la gente haga las cosas a nuestra manera porque nosotros somos los que sabemos hacer las cosas. Por eso hay tantos problemas en el mundo.
Porque resulta que el orgullo, pues le da a todos, ¿verdad? Y todos se sienten mejores que todos. Y pues imagínense, ¿verdad? Realmente la pelea y el conflicto de todos contra todos. Resulta que el orgullo, ¿verdad? Es uno de los pecados que se llama polifacético. Porque se puede manifestar de muchas formas y de distintas maneras. Resulta que hay muchos tipos de orgullo y siguen siendo orgullo, ¿eh? El orgullo es tan variado, ¿verdad? Que por eso es tan común y al mismo tiempo eso es lo que lo hace tan peligroso. Porque puede entrar a la vida de una persona sin que se dé cuenta. El orgulloso ni siquiera se da cuenta que es orgulloso, ¿verdad? El orgullo se puede manifestar desde una actitud evidente, ¿verdad? Y clara de arrogancia hasta una falsa modestia. El menospreciarse a uno mismo con el fin de obtener toda la atención. Eso también es orgullo. Entonces, tanto uno como lo otro, pues realmente hay una multitud de facetas, ¿verdad? Y por eso es por lo que nosotros debemos de tener tanto cuidado para no caer en uno o en otro, porque cualquiera de los dos nos va a llevar al problema. Ahora, ¿tú sabes por qué no debes permitir el orgullo? ¿Qué pasa, verdad? Hay mucha gente que dice, pues no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué no debemos permitir el orgullo? Vamos a ver, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿por qué no debemos permitirlo? Oye, pues si quiero ser orgulloso, ¿qué, verdad? En primer lugar, sabes que el orgullo nos va a llevar a la muerte espiritual, inmediatamente. Ese es su objetivo. Recuerda que todas las actitudes pecaminosas engendran actitudes pecaminosas. Entonces, no podemos nosotros estar jugando con el pecado. Si tú empiezas, ¿verdad? Todos los sentimientos, los deseos pecaminosos te van a llevar a actitudes pecaminosas. No podemos nosotros estar ahí, ¿verdad? Vamos a Santiago, al capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a ver Santiago 1, 14 y 15. Una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos todos es que todos estamos expuestos. Y si tú empiezas a tener juego, ¿verdad?, con el pecado, vas a terminar metido ahí. ¿Qué dice Santiago 1, 14 y 15? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice bien claro cuál es el caminito. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí es donde empieza, ¿verdad? Oye, pues vas a ser igual que Dios. Eres maravilloso, eres excelente, extraordinario. Y pues te empiezas a inflar, ¿verdad? Y dice, y cuando vas y te metes, dice, la concupiscencia que trae, el pecado. Y el pecado trae a luz la muerte. Es el caminito. No podemos evitarlo. No, es que a mí no me va a afectar. Claro que va a afectar. En conclusión, el orgullo siempre nos va a llevar derechito y sin escalas a la muerte espiritual. No hay nadie que pueda evitarlo, ¿verdad? No nos lleva a nada bueno el orgullo. Lo primero que hace el orgullo, ¿verdad?, es cortar de raíz y de tajo nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerdan qué pasó, verdad?, con Adán y Eva cuando pecaron? Dice que Adán y Eva todos los días iban y caminaban con Dios, platicaban con Él, no se avergonzaban, estaban desnudos y no se avergonzaban, ni siquiera se habían dado cuenta. Pero en el momento en el que pecaron, dice, en ese momento sintieron que algo ya no andaba bien. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se fueron a proteger, se fueron a cubrir. Se dieron cuenta que Dios iba paseando y ¿qué hicieron? Se fueron a esconder. Oye, pues ¿cuándo se escondieron? ¿Cuándo se habían escondido? ¿Cuánto tiempo habían caminado con Dios? No dice la Biblia, pero nunca se habían escondido. Nunca habían sentido vergüenza. Sin embargo, ¿verdad? Por eso cuando pecan en el momento, se corta de raíz esa comunión con Dios. Y en ese momento se acaba la bendición de Dios. Qué triste es que una persona pueda llegar a ese punto, ¿verdad? Sabe Satanás, ¿verdad?, que cuando se corta la rama del árbol, se seca y se muere. No paulatinamente, no poco a poco. Se muere y rápidamente. Sí, definitivamente, ¿verdad? Si algo sabe Satanás, muy bien, y se lo sabe de memoria, ¿verdad? Es Juan 15:5. Vamos a Juan 15:5. Si alguien nos puede recitar de memoria ese versículo de Satanás, y ahorita vamos a ver por qué.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice bien claro, separados de mí, nada podéis hacer. Imagínate que Satanás siempre está tratando de ver cómo nos derriba. Y si tú le dices, mira, esta es la estrategia, no, hombre, pues por ahí se va. Satanás sabe perfectamente que separados de Dios, separados de la vid, ya nada podemos hacer. Es realmente increíble. Es Juan 15:5. Recuerda que un pámpano, ¿verdad? Sin la vid no lleva fruto. Al contrario, un pámpano sin la vid se seca y se muere. El pámpano, ¿verdad? Hay que recordar que el pámpano, ¿verdad? Es todo el arbusto que crece, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad? El pámpano realmente es una de las ramitas, la vid es todo el tronco. Si tú separas a estas dos partes, ¿verdad? Ya no va a llevar fruto. ¿Tú has visto una rama que lleve fruto solita, ¿verdad? Que la cortaron del árbol. Pues no. En lugar de llevar fruto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú has visto una planta? Cuando le cortas una rama del tronco, ¿qué pasa con la rama que la tienes aquí en la mano? Se seca y se muere, ¿cierto? Ahora, eso es algo, pues, de alguna forma natural. Pero ¿alguna vez te has puesto a preguntar, ¿sabes por qué una hoja se seca cuando es cortada y arrancada del tronco? Físicamente, ¿qué pasa? Ya no tiene clorofila, ya no tiene nada que la alimente. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa en la hoja? Vamos a ver que hay algo bien interesante en las hojas. Resulta que esta ramita, ¿verdad? Se seca porque cortas el xilema. El xilema es el sistema vascular de una planta. Es decir, imagínate, ¿verdad? Es como un sistema de tuberías que llevan el agua y los nutrientes desde la raíz hasta la hoja. Ese es el xilema. Y al interrumpirse, ¿verdad? Pasan dos cosas. Pues la primera, se acaba el agua. Y entonces se seca rápidamente por deshidratación. Ya no hay agua. Es por eso que una ramita, ¿verdad? Que se corta de la planta, como bien lo decíamos, pues se seca, ¿verdad? Porque ya no tiene agua. Y entonces pesa menos. Es como una bolsa, pero sin agua. Se vuelve ligera, se vuelve frágil y se vuelve quebradiza. Todo eso le pasa a una hoja. Pero no terminan ahí las cosas, ¿verdad? Resulta que también cuando cortas el xilema, ¿verdad? Cuando cortas ese sistema de tuberías, se acaban también los nutrientes y entonces muere por inanición. Ya no hay comida, ya no hay nutrientes, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Precisamente, pues como decía ahorita mi mamá, ¿verdad? Tampoco hay clorofila, no hay calorías, no hay nutrientes. Cuando tú cortas una rama, se muere y se pone café, ¿verdad? Se marchita y se pone café. Y sin vida, porque efectivamente pierde la clorofila, que es lo que le da la vida y el color a una hoja. Por eso cuando Jesús dijo, ¿verdad? Que nada podemos hacer, es literalmente eso, nada. Eso significa que nada de lo que hagas va a tener la bendición de Dios. Recuerda lo que dice Proverbios 10:22. No es aquí una recomendación, ¿verdad? Es correcto. Realmente una de las cosas más importantes en la vida de un cristiano, ¿verdad? Ahora, tú cuando ves una rama, ¿puedes identificar cuando está seca y cuando está verde y viva? Lo mismo pasa con un cristiano que no tiene comunión con Dios. Se le nota que no tiene nada que ver con Dios. No hay comunión con Dios, no hay clorofila, ¿verdad? Es una hoja seca. Te puede decir 1000 cosas, pero está seca. Por eso, como dice aquí, ¿verdad? Así que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. Ese es el xilema que debemos tener, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios tiene que estar siempre viva. Si no tienes comunión con Dios, definitivamente se va a notar, ¿verdad? Por eso, si tú no tienes, ¿verdad?, una comunión con Dios, nada de lo que hagas te va a salir bien. Porque pierdes el xilema, ¿verdad? Entiéndase tu comunión y tu bendición con Dios. Si no tienes esto, te vas a marchitar, te vas a secar
y morirás indudablemente. Por eso, como dice aquí, ¿verdad? Ahora sí vamos a Juan 15, pero vamos al versículo 6. Jesús mismo habla de las consecuencias de perder el gilema, ¿verdad? Dice aquí bien claro, ¿verdad? Decía Jesús, Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fíjese qué interesante. Dice que una vid, ¿verdad? Tú puedes ver las hojas, ¿verdad? Dice que cuando no permanecen en la vid, dice va a ser echado fuera, ¿verdad? Y dice, ¿y qué pasa? Se secará. Oye, pues eso no es ninguna novedad, ¿verdad? Claro que se va a secar. Dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Porque realmente eso pasa, ¿verdad? Es una hoja que ya no sirve, está muerta. Aunque diga lo que diga, ¿verdad? Por eso dentro de los mismos cristianos, dentro de las mismas personas pueden decir mil cosas. Y como decía Jesús, por sus frutos los conocerán. Si son hojas secas, pues son hojas que no tienen comunión con Dios. En segundo lugar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el orgullo, verdad? Nos hace perder la vista. Recuerda que el orgullo, ¿verdad? Hace que se te suba el humo a la cabeza. Hace que se te nuble la vista y pierdas el piso. Pierdes la realidad. Hay mucha gente que dice, ¿verdad? Que es como subirte un kilito de tortillas y te mareas. Lo mismo pasa, ¿verdad? Y por eso, porque en ese momento se te nubla la vista y ya no ves. Y es un problema, ¿verdad? Eso es una actitud totalmente evidente. Resulta que una persona que se le ha subido el humo a la cabeza, ¿verdad? Se siente mejor que los demás. Vamos a un pasaje, ¿verdad? Al libro de Lucas, capítulo 18 y versículo 9. Jesús tuvo que poner una parábola a un grupo de gente que estaba en estas condiciones. Y vamos a ver qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo se los dijo Jesús, verdad? Lucas 18 y versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y habla acerca de una parábola, pero dice a unos que, ¿qué? Que confiaban en sí mismos como justos. Hay mucha gente que confían en sí mismos, es decir, están totalmente convencidos de que ellos son buenos, de que no hay nada malo en lo que están haciendo. No tienen nada de qué arrepentirse, ni siquiera hay nada que cambiar. Yo he hablado con gente que así me dice, no, dice, pues yo estoy muy bien, yo no tengo nada de qué arrepentirme, ¿verdad? Recuerda que el primer paso para cambiar algo es reconocer en dónde estamos mal. Si ni siquiera reconoces en dónde estás mal, tampoco vas a poder cambiar nada. Si todo te parece maravilloso, si todo sientes que está correcto, pues no. Ahora, recuerda, ¿verdad? Como dice aquí, el orgullo es solo un espejismo, pero no es la realidad. Aquí, ¿verdad? Dice que el orgullo distorsiona la realidad y te hace creerte algo que no eres. Los orgullosos, como dice aquí, ¿verdad? En esta parábola, se sentían justos y se veían como justos, pero no eran justos. Resulta, ¿verdad? Que ese es precisamente el engaño del pecado. Te hace creerte algo que no eres o que no tienes. Es como aquel pequeño gatito, ¿verdad? Flaco y despeinado, que se ve en el espejo y se ve como un imponente y grande y temible león. Sin embargo, no deja de ser un gatito flaco y desnutrido. Así es el orgullo. Te infla para que te veas y te sientas, pero en realidad no eres. No debes perder, ¿verdad?, de vista la realidad. Es por eso que el orgullo es el arma favorita de Satanás y también la más efectiva, porque mucha gente cae en sus engaños. Es por eso, ¿verdad?, que muchas personas se sienten buenas, se sienten hijas de Dios, cuando la realidad es muy distinta. Tú te puedes sentir el príncipe de Persia, ¿verdad? No lo eres. Vamos a Lucas, ¿verdad? Aquí mismo en el 18 y el 14. Porque fíjense que realmente Jesús, ¿verdad? Cuando está hablando de esta parábola, ¿verdad? Del fariseo y del publicano, y pone el ejemplo y les menciona esto, ¿verdad? Dice que había dos personas. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice que había dos personas en esta parábola, ¿verdad?
Dice, uno era el fariseo y otro había un publicano. Y dice, el fariseo decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como esta gente, ¿verdad? ¿Te acuerdan la altivez de ojos? Así es, ¿verdad? Qué bueno que yo no me parezco ni siquiera a estos de acá, ¿verdad? Ni siquiera como este publicano que aquí va entrando, ¿verdad? Dice, doy diezmos de todo lo que tengo y ayuno 2 veces a la semana. Señor, soy a todo dar, ¿verdad? Muchas gracias por todo lo que soy, ¿verdad? Dice, y el publicano ni siquiera levantaba los ojos al cielo. Dice, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí, ¿verdad? Pecador, sé propicio a mí, pecador. Dice aquí que Jesús que ve los corazones, dice, os digo que este, ¿verdad? Refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y el otro se recomendaba re bien, se veía muy bien, pero no se fue justificado. Imagínate, ¿verdad? Ahí va a haber mucha gente, ¿verdad? Cuando lleguen delante del tribunal de Cristo, en esa actitud, no, Señor, pues a mí déjame pasar, ¿verdad? Porque yo realmente me lo merecía, ¿verdad? Dice, cuando en realidad no. Dice, y aquí el publicano es el que descendió justificado, ¿verdad? Por eso Jesús dijo que el que descendió justificado fue el publicano y no el fariseo, con toda su extraordinaria y ejemplar conducta. Eso no sirve para nada, ¿verdad? Lo que a Dios le sirve es nuestro corazón. En tercer lugar, ¿verdad? Vamos a ver que el orgullo no permite que escuchemos la voz de Dios. Resulta, ¿verdad? Que el orgullo es una actitud obstinada que tapa nuestros oídos. Si tú tienes tapados los oídos, ya no vas a oír nada, empezando por la voz de Dios. No vas a poder aceptar y no vas a poder recibir consejos, ni mucho menos su reprensión. Si tienes tapados los oídos, pues ¿qué vas a hacer, verdad? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a empezar con el versículo 25. Resulta, ¿verdad?, que la reprensión de Dios es una llamada de atención que viene como una alarma cuando empieza a brotar el orgullo. En ese momento, aguas, algo está pasando, ¿verdad? Pero si tienes los oídos tapados, no vas a poder darte cuenta, ¿verdad? Vamos a Proverbios 1:25. Dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Desechasteis todo consejo y mi reprensión no quisiste, ¿no te interesó? Dice aquí, ¿verdad?, que la reprensión de Dios es la alarma, pero si tú no la oyes, pues te vas a ir derecho a dónde está el peligro. Dice que la alarma es cuando empieza a brotar el orgullo. Es como cuando tú recibes una alarma de un sismo que viene, ¿verdad? No te das cuenta, no lo oyes, no le pones atención, pues claro que llega el sismo y pues te cae encima, ¿verdad? Lo que está haciendo Dios, ¿verdad?, es tratar de evitarnos, ¿verdad?, que el orgullo prolifere, que crezca y que nos haga daño. Pero si no recibes consejos, si tienes tus oídos tapados, pues obviamente te va a caer todo ese problema, ¿verdad? Ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 1, pero en el versículo 30. Fíjense qué pasa con una persona soberbia. Me quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Qué triste es que una persona no quiera, como dice aquí, no quisieron mi consejo. Oye, a ti te ha hablado muchas veces Dios, pero tampoco quieres el consejo. Menospreciaron toda reprensión mía, como si fuera algo malo, ¿verdad? Eso es lo primero que hace el orgullo. Por eso no puedes, no te permite, ¿verdad? ¿A mí qué me van a decir, verdad? Yo ya lo sé todo. Y eso es lo más común que pasa con la gente orgullosa. Ya no acepta que nadie le diga nada, ¿verdad? En cuarto lugar, ¿verdad?, el orgullo no va a permitir que reconozcamos a Dios. Es uno de los temas más importantes. Lo que mismo que le pasó a Lucero, ¿verdad? No, a ver, yo ya voy a ser igual que Dios, a ver qué Dios ni qué nada, ¿verdad? Vamos al Salmo, capítulo 10 y versículo 4. Vamos a ver qué interesante, ¿verdad? Una persona soberbia, ¿verdad?, ya no tiene interés en buscar a Dios. Vamos a ver cómo dice aquí el Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice que un altivo, un soberbio, ¿verdad?, dice, ya no busca a Dios. Tú has visto personas, ¿verdad?, que ya no les interesa tener comunión con Dios. Seguramente hay altivez, hay orgullo, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice aquí? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ve sus planes y hacen 1000 cosas, pero Dios no está en medio de ellos. ¿Para qué? Si no le necesitan, ¿no?
No les hace falta. Dice, el orgullo ya no piensa más que en él solo, ¿verdad? El orgullo hace que dejemos de buscar a Dios hasta que nos olvidemos de Dios. Ese es el problema. No solamente es dejar de buscar a Dios hasta que un día, pues se te olvida quién es Dios. O eso de Dios, no, pues quién sabe, ¿verdad? Ya está enfrascado en tus 50,000 actividades, pero de Dios ya no hay nada. Resulta que el orgullo desplaza a Dios de nuestra vida. Nos hace creer que ya no lo necesitamos más y pone nuestro propio yo en el lugar que a Él le pertenece. Pues ¿para qué? Si tú ya puedes resolverlo, ¿verdad? Es creer, ¿verdad?, que no necesitas más a Dios. Nos atribuimos a nosotros nuestros propios logros y nuestros méritos. ¿Y sabes por qué resolví las cosas? Porque soy muy inteligente, ¿verdad? No esperaba menos de mí, ¿verdad? Y empieza una serie de problemas y pues solamente te vas, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad?, de este tipo de personas. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Daniel. En el capítulo 3, resulta que había una persona que era no soberbia, ¿verdad?, ni altiva. Era el rey de los soberbios. Un rey que se llamó Nabucodonosor. Y vamos a ver qué pasó con esta persona, ¿verdad? Este rey, dice Dios fue el que le dio todo, ¿eh? Porque realmente así sucedió, ¿verdad? Sí era altivo, era soberbio, era altanero, era engreído, era prepotente, ¿verdad? Él sentía que lo que él hacía, tenía que hacer siquiera ley, ¿verdad? En aquella época, ¿verdad?, ellos se sentían Dios mismo. No eran una persona, no eran un gobernador, no eran un presidente. Eran el emperador absoluto, se sentía de toda la tierra, ¿verdad? Resulta que ¿verdad?, este poderoso rey y soberbio Nabucodonosor, en alguna ocasión se le ocurre hacer una estatua de oro. Y dice, y todos los que están aquí, dice, cuando oigan los instrumentos de música, ¿verdad?, van a tener que adorar la imagen de oro que yo les he puesto. Y dice que pues hace una gran celebración y pues dice, en el momento que empiezan a tocar la música, toda la gente se inclina. Bueno, casi toda la gente, ¿verdad? Había 3 personas que no se inclinaron. Y entonces, ¿verdad? Pues imagínense, ¿verdad?, qué es lo que pensó esta persona, ¿verdad? Resulta, pues que ahí había ciertas personas, dice, de los caldeos, ¿verdad?, que fueron y le dijeron al rey, oye, pues hicimos una celebración, pero señora celebración. Dice, y fue algo extraordinario. Dice, con un pequeño error, ¿verdad? ¿Cómo pequeño error? Sí, dice, pues todo salió perfecto, dice, pero pues por ahí 3 de esos esclavos que trajiste, que pusiste, por cierto, sobre los tributos, ¿verdad?, pues no te honran, no te respetan a ti, rey. No se inclinaron. ¿Cómo que no se inclinaron? Dice, a ver, vamos ahora sí, vamos al versículo 14. ¿Qué les dijo Nabucodonosor? Nada más imagínense, ¿verdad?, este tipo de persona, ¿verdad? Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Dice, ¿es cierto? O sea, si ustedes osan, ¿verdad?, pasar encima de lo que yo dije, es lo que les digo, ¿no? Realmente imagínense la actitud de esta persona, ¿verdad? Versículo 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Imagínate Nabucodonosor hablando con estas personas, ¿verdad? Dice, a ver, muchachitos insolentes, ¿verdad?, están dispuestos que cuando oigan todos los instrumentos de música, ¿verdad?, dice, se postren y adoren la estatua de oro que he hecho. Dice, porque si no, ¿qué le estaba haciendo? Los estaba hasta amenazando. Ahí te va, si no obedeces, ¿verdad? Dice, en la misma hora van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y luego imagínate lo que les dice. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor sabía que ellos adoraban a un Dios diferente.
No, ni tu Diosito te va a poder salvar, ¿eh? Ni creas. Dice aquí, ¿verdad?, que Nabucodonosor tuvo que pasar por una serie de cosas extraordinarias, ¿eh? Increíbles. Porque imagínate, ¿verdad?, que después los echan al horno de fuego, ¿verdad? Los amigos de Daniel, ¿verdad?, eran personas ejemplares, no eran cualquiera. Dice que ahí, viendo la soberbia de esta persona, ¿verdad?, dice, no hay necesidad de que te contestemos eso. Dice, sepas, oh rey, ¿verdad? Dice que nuestro Dios puede librarnos de tus manos y del horno de fuego. Sí puede. Dice, pero si no ocurriera, tampoco nos vamos a postrar a tu imagen. No, pues imagínate, ¿verdad? Se puso aquel hasta de colores, ¿verdad? Se puso amarillo del coraje. Dice, caliéntenos 7 veces y los mandan y lo entran al horno, ¿verdad? Y resulta que en el horno, pues dice, los mismos que los llevaban se quemaron. Ni siquiera llegaron, ¿verdad? Y los que cayeron adentro, pues se levantaron y andaban caminando. Dice que se les salían los ojos, ¿verdad? Y cuando llegan, pues realmente había no 3, sino 4. Qué increíble es eso, cómo Dios honra a los hijos de Dios que realmente están dispuestos a tener ese tipo de valor hacia el pecado. Pero bueno, resulta que no termina ahí la historia de Nabucodonosor, ¿verdad? Resulta que Nabucodonosor dice, bueno, pues sálganse y pues ya, dice, pues ahora yo voy a ordenar, dice, que toda la gente ahora adore al Dios de Daniel y de estos amigos, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que Nabucodonosor sigue inflándose, ¿verdad? Como globo de Cantoya, dicen, ¿verdad? Resulta que en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, vuelve la historia, ¿verdad? Dice que Nabucodonosor vuelve otra vez a inflarse. No vamos a leer todo lo que es el capítulo 4, pero resulta que Nabucodonosor, ¿verdad?, ahora tiene otro sueño. Y le muestra a Daniel, ¿verdad?, que va a ser sujetado y que va a ser va a estar 7 tiempos. Ah, sí, dice, está bien. Y entonces le dice a Daniel, mira, te sugiero que te humilles para que sea una prolongación de ese juicio, ¿verdad? Daniel, dice, tú vete por allá, dice. Vamos nada más al versículo 30. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Resulta que Nabucodonosor seguía pues, en las mismas. Hay gente que no entiende, es a lo que voy, ¿verdad? Te pueden decir, Dios te puede hablar 1000 veces. Y dijo aquí Nabucodonosor, ¿verdad? En el versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Decía Nabucodonosor, ¿verdad? Dice que él estaba paseando y vio todos los jardines colgantes, todo lo que había hecho, el imperio que había hecho, ¿verdad? Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Como si lo hubiera hecho edificado, ¿verdad? Dice, para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Realmente qué persona tan soberbia, ¿verdad? Versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey. Dice, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El versículo 32 es increíble. Dice, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias de campo será tu habitación. Y con los bueyes te apacentarán como un animal. Dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En ese momento, ¿verdad? Nabucodonosor dijo, pues está bien, ¿verdad? Y dice, y Dios lo transformó y se hizo una bestia. Dice, y le daban a comer pasto, ¿verdad? Y lo cuidaban con los ganados. Y ahí estuvo. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Nabucodonosor ahí? 7 años, ¿verdad? Dice que no pasaron 15 días, ni un mes, ni 3 meses. Dice, tuvieron que pasar 7 tiempos hasta que reconociera. ¿Sabes cómo te das cuenta de una persona soberbia y orgullosa? Por el yo-yo. Sí, por la forma en la que habla, qué dice, cómo se refiere de los demás. Ahorita se acuerdan cómo decía Nabucodonosor, para mi poder, ¿verdad? Con mi fuerza, para mi majestad, siempre girando en torno a él, ¿verdad? Resulta que después de 7 tiempos, ¿verdad? Dice, tienen que pasar 7 tiempos en el que Dios lo quebrantó de tal forma, ¿verdad? Dice, él es puesto de nuevo en su posición, ¿verdad? Dice, sin embargo, su actitud era otra totalmente diferente.
Cambió del cielo a la tierra, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, ¿qué pasa con Nabucodonosor? Dice, pues, él recapacita. Él reconoce a Dios, ¿verdad? Vamos a ver nada más los versículos 36 y 37. Y fíjense qué interesante, ¿verdad? El mismo soberbio que estaba hablando en el versículo 30, ahora cómo habla, ¿verdad? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dice aquí algo bien interesante. Aquel que hablaba del yo-yo en el 30, ¿verdad? 7 tiempos después, dice, y mi razón me fue de vuelta. Dice, y volvieron a mí mis consejeros, me buscaron y fui restablecido. Dice, y mayor gracia me fue añadida. No dijo, pues nada más eso me faltaba, ¿verdad? No esperaba menos de toda esta gente. Dice, me fue añadida. Eso significa que reconocía que Dios era el que hacía todas las cosas. Por eso, como dice aquí, ¿verdad? Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Después de que pasó eso, Nabucodonosor necesitó, ¿verdad? 7 tiempos para reconocer a Dios. Ese soberbio y altivo, ¿verdad? Fue transformado después de 7 tiempos. Sin embargo, hoy en la actualidad hay gente, ¿verdad? Con la que han pasado 3 tiempos, 5 tiempos, 10 tiempos, 20 tiempos. Y aún, ¿qué crees? No reconocen a Dios. Dios tiene toda la eternidad para seguir trabajando con nosotros. Los que no la tenemos somos nosotros. Y si no recapacitamos, puede tomarnos toda nuestra vida, ¿verdad? Y aún así, ni siquiera alcanzarnos. ¿Se acuerdan de la vida de Jonás? Él toda su vida se la pasó en trato, en quebrantamiento, en sufrimiento, y no reconoció a Dios. Ahora la pregunta importante, ¿verdad? ¿Tú cuántos tiempos necesitas para reconocer a Dios? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que reconozcas a Dios? Eso es lo más importante. No qué pasó con Nabucodonosor, no qué pasó con Eva y con Adán, no qué pasó con Jonás, qué pasa con tu vida. El número 5, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el orgullo? El orgullo hace que menosprecies a los demás. Ahorita vamos otra vez a Lucas capítulo 18 y versículo 9, ¿verdad? En la parábola, ¿verdad? Del fariseo y del publicano, ¿verdad? Dice aquí que había personas que confiaban en sí mismos como justos. Y dice, ¿y qué pasa cuando confían como justos? Ahora sí que dice la segunda parte. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Menospreciaban a los otros. ¿Sabes qué pasa cuando una persona se siente justo, se ve justo? Menosprecia a los demás. Y no son justos, ¿eh? Pero se sienten como si de veras, ¿verdad? La actitud de menospreciar es sentirnos que nosotros tenemos una posición especial, una posición privilegiada, que no tiene cualquiera. Y eso es una visión fuera de la realidad. Ahorita veamos, te sientes aquel león, pero no deja de ser gatito. Es como cuando miras a los demás, ¿verdad? Por debajo del hombro, nada más aquí abajito, ¿verdad? Piensas que tú siempre estás arriba, ¿verdad? Aquí la palabra menospreciar, ¿verdad? En griego, fíjense, es exuteneo, que significa despreciar y considerar como nada. Así ven a la gente. Tenemos que recordar que nosotros somos una más de las criaturas de Dios, pero no somos Dios. Que te sientas Dios es otra cosa, pero no eres Dios. Ahora, vamos a ver, de todo lo que ya vimos, ¿verdad? ¿Cómo no permitir el orgullo? Porque ya vimos todo lo que hace y todo lo que afecta, ¿verdad? En primer lugar, dándole siempre el primer lugar a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Siempre tenemos que darle la gloria y el reconocimiento por todo lo que nos sucede. Todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, ¿verdad? No solo a veces, no solo la mayoría de las veces, ni casi siempre. Deben ser todas las veces, sin excepción. En el momento en el que dejes de darle la gloria a Dios, será el momento en el que va a empezar tu estrepitosa caída de la vida espiritual. No necesitas más, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a Lucero, quien pasó de ser, ¿verdad? El ángel de la mañana a el acusador.
Qué terrible que puedan llegar a ese extremo, ¿verdad? Porque un día dejó de darle la gloria a Dios y en ese momento entró el orgullo y lo derribó. Como veíamos hace rato, ¿verdad? En Isaías, ¿cómo caíste del cielo? Del cielo. Imagínate dónde estaba, qué posición tenía, ¿verdad? Dice, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Como decía un pastor, ¿verdad? Y con mucha razón, nunca le robes la gloria a Dios. Pero nada, ni siquiera tantito. Tiene que ser toda la gloria para Dios. En el momento que te empiezas a meter, ya empezó el problema, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Que Dios nos usa con todo su poder. Efectivamente, ¿verdad? Cuando tú ves todo lo que Dios hace en tu vida, suceden cosas y milagros extraordinarios. Pero nunca debes olvidar que todo ese trabajo y ese resultado que hoy ves no es por nosotros, es por Dios. Vamos a Hechos 19:11. Lo mismo le pasaba a Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Todo lo que Dios trabajó con él. Dice, y cuando llegaba, ¿verdad? Y él hacía una serie de cosas extraordinarias. No hacía cosas, ¿verdad? Ni hacía payasadas que mucha gente hace, ¿verdad? Dice, hacía milagros extraordinarios. Vamos a Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Imagínate a Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Elimas en algún momento vio a los discípulos imponer las manos y venía el Espíritu Santo? Dijo, no, a ver, a mí dame de ese poder y yo te doy un dinero, ¿verdad? Dice, Dios es el que hace las cosas, no eran los apóstoles, no era Pablo, ¿verdad? Pablo mismo, imagínate que él veía, ¿verdad? Todo lo que hacía Dios por medio de él era para que se hubiera inflado inmediatamente, pero él en ese momento recapacitaba. Sin embargo, ¿verdad? Pablo mismo no dejaba de reconocer que todo lo que veía era el trabajo de Dios. Todo lo que hacía, ¿verdad? Tenía que hacer para la gloria de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Porque así nos pasa a todos. Hombre, qué maravilloso soy, la verdad, ¿verdad? Si en ese momento nos dejamos llevar, ya se perdió todo. Todo el trabajo maravilloso de Dios. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Dice, y antes he trabajado más que todos ellos. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que nunca perdamos ese sentido, pero no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es dejar que Dios haga su trabajo y no ponernos en ese lugar. Darle gracias a Dios por todo lo que vemos. ¿Cuántos milagros extraordinarios quieres ver en tu vida? ¿1? ¿2? Depende hasta dónde vayas y te metas en medio, ¿verdad? Dios puede seguir trabajando y trabajando y trabajando si no tiene un estorbo, que somos nosotros. En segundo lugar, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar el orgullo? Es no olvidando nuestra posición. Muchas veces queremos sentirnos que estamos en otro lado, sentirnos más de lo que no somos. Vamos a 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. Muchas veces nosotros somos los que nos sentimos hasta de más. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tiene que ser lo mismo. Definitivamente dice, tenemos un tesoro. Sí es un tesoro, pero está en vasos de barro. Esos vasos de barro somos nosotros. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nunca tenemos, como dice aquí Pablo, ¿verdad? No tenemos que meternos nosotros a donde solamente le corresponde a Dios. Que no se nos olvide nuestra posición. Somos vasos de barro. No somos la excelencia ni somos el poder. Jesús lo dijo en muchas ocasiones, ¿verdad? Como veíamos ahorita, ¿verdad? En la parábola de la vid, en Juan 15:5. Fíjense qué interesante, dijo Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo tiene su lugar, todo tiene su orden. No queramos sentirnos la vid, nosotros somos pámpanos. Nunca debemos olvidar que nosotros somos los obreros, no los dueños de la hacienda. Muchas veces queremos nosotros ponernos a disponer y a decir, cuando el trabajo es de Dios, Él sabe cómo lo hace, cuándo lo hace y si lo hace, ¿verdad?
Vamos a ver en último lugar que cómo no evitar o cómo evitar el orgullo, ¿verdad? En tercer lugar es con la actitud correcta. Vamos a Proverbios capítulo 8 y versículo 13. Resulta que una de las cosas más importantes es esa. Tenemos que tener ecuanimidad, es decir, saber y manejarnos con la actitud de vida cuando nos acercamos a Dios. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Y aquí dice, ¿verdad? El orgullo, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y todo esto, dice, aborrezco. A ti también te tiene que tener esa misma actitud, tienes que aborrecer la arrogancia, tienes que aborrecer la soberbia. El temor de Dios es lo que debe gobernar nuestra vida, para que no nos inflemos como pavo real, para que no nos andemos creyendo Juan Pistolas ni Pancho Pantera, creyendo que nosotros las podemos todas, ¿verdad? Tenemos que ver el ejemplo de grandes hombres de Dios que reconocían a Dios. Vamos al Salmo 19:3. David, ¿verdad? Que precisamente veía todas las cosas y todo lo que le pasaba y se dejó llevar en alguna ocasión, ¿verdad? Después tenía que reflexionar, precisamente para no cometer errores. Salmo 19:13. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿El 13 o es el 7? El 3. 13, no, es el 13. Preserva. También a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. ¿Sabes por qué de las soberbias? Porque es lo primero que nos va a pegar. Dice que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué hermoso es el que nosotros podemos estar guardados delante de Dios, pero no podemos permitir las soberbias. Tenemos que correr constantemente a Dios para que Él quite todo aquello que le estorba. Por eso decía, tenemos que estar en su presencia. Hay cosas que ni nosotros ni siquiera queremos reconocer y tenemos guardadito. No, Señor, ni me lo toques, ¿verdad? Vamos a Proverbios ahí mismo, el capítulo 1, pero al versículo 23. Una cosa, ¿verdad? Que veíamos hace rato es que nosotros tenemos los oídos tapados. Tenemos que correr a Dios y tenemos que oír su palabra. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Eso es lo que tenemos que volver a la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mostrar, nos quiere evitar una y 100,000 problemas. Un orgulloso no permite esto, ¿verdad? Y vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Inclusive Pablo otra vez, ¿verdad? Filipenses 2, 3. Vuelve Pablo a decir lo mismo. No podemos nosotros dejarnos que andemos por ahí inflados, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien ¿con qué? Con humildad, no con orgullo, no con soberbia, estimando a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. ¿Por qué? Porque eso significa que ya no andas altivo, ya no ves a los otros abajo, ahora tú los ves arriba. Dice, con humildad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, humildad. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos muestras. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te pedimos para que tú nos ayudes a siempre ponerte en primer lugar. Te pedimos para que corramos a ti, para que tú nos des la humildad de trabajar para ti, que tú nos des la humildad también de saber vivir, Señor, de saber ver a la gente, de saber para qué tú nos pusiste aquí. Te pedimos para que tú nos ayudes a no perder de vista que somos los obreros, Señor, y que tú eres el dueño de la finca. Te pedimos para que tú nos guardes, para que tú nos ayudes, Señor, para que tú trabajes con nuestro orgullo, para que tú nos pongas en nuestro lugar y permitas también que nosotros podamos ser siervos que te sirvan con todo con todo su amor, Señor. Te pedimos para que tú nos uses con todo tu poder, para tu honra y para tu gloria, Señor, para que podamos ser instrumentos en tus manos. Te pedimos, Señor, sí, para que tú ejecutes todo tu poder, para que veamos milagros extraordinarios en nuestra vida, todo el tiempo que tú nos permitas estar sobre la tierra hasta que tú vengas por nosotros.
Te pedimos, Señor, para que tú nos guardes, para que tú nos permitas seguir predicando el Evangelio hasta que tú vengas por cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.